Seguimos con nuestra serie. Estamos hablando acerca de mayordomo fiel, prosperidad sin tristeza. Estamos tocando este tema acerca de la mayordomía, y esto me gusta porque hablar acerca de la mayordomía es acerca, no solamente, es acerca de la buena administración de todas las cosas, la buena administración de los recursos, puede ser dinero, puede ser el tiempo, la buena administración de nuestra propia vida, la buena administración en nuestra familia. Entonces estamos hablando de poder tener una buena administración. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de ese tema, mayordomo exitoso. ¿Cómo poder tener éxito? Principios bíblicos para construir el éxito. Y hablando de éxito, el éxito realmente es un resultado, es la finalización de un proceso, es la finalización de una actividad. Uno mide la realización a través del resultado final. ¿Qué resultado tengo? A eso yo le puedo llamar éxito. Le puedo llamar fracaso si las cosas quizás no funcionaron. Pero el éxito, quiero decirle que el éxito es relativo. Realmente el éxito no es un término concreto, es abstracto, ¿sí? No es lo mismo para todos nosotros. Para lo que a alguien puede significar éxito, para otra persona no. Por ejemplo, una persona que tal vez está trabajando duro y decide ponerse una meta y decide comprar una casa, cuando adquiere la casa, eso le considera éxito, alcanzó su meta, su propósito y compra una casa, pero para otra persona no. Para otra persona podrá decir, no, la casa no es importante para mí lo importante es hacer un negocio y desarrollar un negocio y tratar de que ese negocio se establezca, permanezca y se multiplique, se desarrolle. Entonces, cuando mira todos esos elementos, entonces dice, bueno, alcancé el éxito. Otra persona tal vez no, otra persona tal vez dirá, el éxito será cuando yo forme mi familia, cuando tenga mi cónyuge, cuando tenga mis hijos. Entonces, cuando ya tiene eso, entonces considera que es éxito. Algunas otras personas, digamos, consideran otras cosas, como tener un carro, tener posesiones, irse de viaje. Cada una de esas situaciones o cada uno de esos propósitos o cada uno de esos objetivos, a la hora de alcanzarlos, se convierten en éxito. Pero la Escritura no define el éxito desde ese punto de vista. No enfoca el éxito desde el punto de alcanzar solamente algunos bienes materiales o algunos bienes de placer para esta tierra. Vamos a estudiar el día de hoy algunas características, algunas cualidades, algunos principios para poder construir una vida de éxito. No solamente un éxito momentáneo, sino una vida de éxito. Quiero decirle que para nosotros los cristianos, una vida de éxito es llegar a la presencia del Señor. Esta sería una vida de éxito, no estar en la presencia del Señor. Pero mientras estamos acá y no estemos en la presencia del Señor, también tenemos que aprender a experimentar esas victorias, esos disfrutes que el Señor nos da. Y voy a leer, a manera de introducción, voy a leer varios pasajes, ¿sí? Me interesa que podamos contextualizar y ver lo que para Dios significa el éxito. Así que yo le voy a invitar a que, si usted quiere, anota, le toma fotos a los textos o va a las redes sociales y vuelve a repetir el mensaje para poder anotar. Así que vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 30. Y aquí nos habla de un personaje que se llama David. Y la palabra del Señor dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahora, observemos esto, porque en este momento, digamos, David todavía no era rey. Todavía estaba bajo la tutela o bajo el reinado o el gobierno de Saúl. Saúl era el rey. Él tenía muchos problemas con Saúl porque Saúl tenía muchos celos de él
y lo perseguía, lo quiso matar, quiso destruir su vida, le tendió muchas trampas. En una oportunidad pues lo mandó a combatir con los filisteos porque recibió un consejo y le dijeron: no lo mates vos con tu mano, hombre, mandalo y que ahí lo maten en batalla. Y resulta que salió victorioso. Y cada vez que David incursionaba en una batalla, dice que salía victorioso, exitoso. Y dice la escritura que a raíz de ese éxito, su nombre fue cobrando fama. Entonces él empezó, dice que empezaron a tener su nombre en alta estima. Empezó a crearse fama porque él empezó a triunfar, a tener mejores resultados que todos, dice, los siervos del rey Saúl. Entonces vemos a un David que, según la escritura, tenía éxito. Según las escrituras, él estaba atravesando un buen momento y nosotros podemos considerar a David como una persona de éxito. Ahora, yo quisiéramos un ejercicio en este momento y que usted se ponga a pensar. Cuando yo le digo el nombre David, ¿en qué piensa usted? ¿Qué se le viene a su memoria? ¿Cómo? Guerrero. ¿Qué más? Adoración. ¿Cómo? Goliat, venció a Goliat, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo? Rey. ¿Qué más? Allá atrás. Despiertan a los que están atrás, por favor. Un varón conforme al corazón de Dios. Ok, nosotros tenemos cierto concepto de David. Lo vemos como rey, lo vemos como un adorador, lo vemos a él como un hombre conforme a su corazón, lo vemos como un hombre que venció a Goliat, como un muchacho que venció a Goliat, ¿verdad? Un gigante. O sea, lo vemos como un hombre de guerra, de armas tomar, una persona que le hace frente a lo que se le venga y como se le venga. Y la Biblia lo describe de esa manera, porque dice que desde muy muchacho, cuando cuidaba las ovejas, él no perdía ni una oveja. Dice que él luchaba contra leones, luchaba contra osos y se los arrebataba, dice, de las quijadas. O sea, era un hombre realmente que le hacía frente a lo que venía. Entonces tenemos esa imagen de David. De hecho, cuando él quiso construir, dice que David sintió en su corazón y consulta al profeta y le dice: quiero construir una casa para Dios. No es posible que yo viva en un palacio y que Dios viva en una carpa. Y entonces decide en su corazón hacerlo. El profeta le dice: hazlo como bien venga. Cuando el profeta va saliendo, recibe una palabra del Señor y le dice: no, él no me puede construir porque ha sido un hombre que ha derramado mucha sangre. Entonces vemos a un David guerrero, peleador, a un rey conquistador, gobernador. De hecho, el reino de Israel se extendió con el gobierno de David, porque tuvo mucha conquista, mucha guerra, mucha pelea y fue ganando. Pero cuando le toca entregar el trono, cuando le toca dar el trono a Salomón, él escoge a Salomón para darle el trono, él le dice: hijo, te voy a dar el consejo que necesitas para tener éxito. Y escucha el consejo que le da. Yo quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y este es el consejo. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mire esto, qué tremendo consejo. Porque si David era un hombre de guerra, si David era un hombre que conquistaba, que peleaba, que derrotaba gigantes,
¿No sería más aconsejable que le dijera a Salomón, Salomón, mira, construí un buen ejército, comprá caballos de Egipto, tener carrozas de guerra, amurallá bien la ciudad, empezá a ver cómo preparás guerreros, capitanes, así como yo los tenía, que levanté valientes que me acompañaran en la guerra? O sea, eso pudiera ser un buen consejo. Pero lo que él le aconseja es que él guarde los mandamientos del Señor. O sea que el éxito no va a consistir solamente en las conquistas. El éxito no va a consistir solamente en el dominio, en el poder, en la extensión de un reino, sino realmente el éxito es en poder guardar los mandamientos, observar los mandamientos y cumplir los mandamientos. Y dice, para que entonces te vaya bien y prosperes y todo en todo lo que tú hagas. Mire, le voy a decir algo. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levante su mano. O sobrinos, o nietos, o alguien que sea menor que uno. Uno normalmente aconseja lo siguiente. Esto es bueno. No estoy diciendo que lo que voy a decir sea malo. Es bueno. Pero nosotros le decimos, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Mi hijo trabaje, mi hijo estudie, mi hijo esfuércete, consiga un buen trabajo, sea obediente, sea esforzado, sea educado. Y está bien. Todo eso está bien. Pero muy pocas veces tomamos el tiempo para enseñarles a que busquen la presencia de Dios. Y David se dio cuenta que el éxito de su reino, el éxito de su conquista, el éxito de lo que él estaba haciendo era en guardar, en poner atención y en cumplir los estatutos que Dios le había ordenado. Y entonces ahora, ¿qué le aconseja a Salomón? Esto es el consejo del éxito. Busca al Señor, pon en obra las palabras del Señor, cúmplelas y entonces vas a prosperar. Pero quiero que veamos otro caso, porque este es de un padre a su hijo. Pero ahora veamos el consejo de nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos dice nuestro Padre Celestial? En Josué 1:8 dice, nunca, y esta versión me gustó la forma como lo traduce, la traducción del lenguaje actual, porque dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo día y noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Ahora encontramos al Padre que le está dando un consejo a Josué, a alguien que era un hombre de guerra, a alguien que dirigía los ejércitos de Israel, a alguien que se le había comisionado para que pudiera introducir al pueblo en la tierra prometida. Lo agarra y le dice, no dejes la ley, no dejes de leer la ley, el libro de la vida, no lo dejes de leer. Pero no solo le dice no lo dejes de leer, le dice estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. Entonces volvemos a encontrar los mismos principios. Encontramos el principio de poner atención, de leer, de no descuidar la Biblia, la palabra del Señor. Encontramos el principio de estudiarla, de profundizar, de dedicarle tiempo, pero también de practicarlo. Porque no solamente se trata de que nosotros nos llenemos de la Biblia y que crezcamos en conocimiento, sino se trata de ponerla en práctica. Practica las Escrituras. Y cuando nosotros la practiquemos, entonces va a haber un resultado. Y dice, para que tengas éxito. ¿En qué? En todo. ¿Y qué es todo? Si nosotros queremos tener éxito en el matrimonio, ¿qué tenemos que hacer?
leer las escrituras y ponerlas en práctica, estudiarlas y ponerlas en práctica. Si nosotros queremos tener éxito como padres, ¿qué tenemos que hacer? Leer las escrituras, estudiarlas y practicarlas. Si queremos tener éxito como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Leer las escrituras, estudiarlas y practicarlas. Si queremos tener éxito como empresarios, ¿qué tenemos que hacer? Leer las escrituras, estudiarlas y practicarlas. No solo se trata de leer, no solo se trata de estudiar, sino se trata de ponerlas en práctica. Santiago lo diría de esta forma: no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Así lo diría Santiago. Ahora, ¿qué enseña Jesús? ¿Qué le enseñó Jesús a sus discípulos? Veamos lo que le enseñó Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 12, verso del 15 al 21. A esto me gusta. No el agua, sino la lectura. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de todos los bienes que posee. Ojo a esto. No está diciendo guárdate de trabajar, guárdate de hacer riqueza, guárdate de poseer cosas. ¿De qué tiene que guardarse uno? De la avaricia. El problema del hombre, de la historia que vamos a leer, no eran los bienes. El problema era la avaricia. Sigue diciendo la escritura. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Escuche esto. El problema de este hombre es que él empezó a acumular y acumular y acumular y acumular riquezas. Y cuando se dio cuenta que era muy rico y que seguía produciendo, él no pensó: bueno, voy a empezar a compartir con las personas, ¿verdad? Porque él empezó a pensar: no, si este trabajo a mí me cuesta. Yo me tengo que levantar temprano, ahora con este tráfico tengo que levantarme de madrugada, luego tengo que bajar a la Roosevelt, ese tráfico es insoportable y yo estoy trabajando, yo estoy levantándome, esforzándome, vengo tarde porque pareciera que el tráfico se multiplica por las tardes, cuando vengo es de noche, ya mis hijos están durmiendo, mi esposa pues está con ellos, casi no los vieron, disfruto muy poco tiempo. ¿Cómo voy a compartir yo mis cosas con los demás? A mí me cuesta. Voy a construir una casa más grande para que me quepan más cosas, para tener más riquezas. Voy a construir un garage, un carport para guardar mis carros, porque 5 no me alcanzan, necesito 10. O sea, esa era la manera de pensar, ¿sí? Ya no me alcanzan mis habitaciones, solo tengo 8, entonces necesito 16 habitaciones en casa para guardar y acumular todas las cosas que estoy conservando. Y va a llegar un tiempo donde voy a decir: bueno, ya acumulé muchas riquezas, ahora sí a descansar. Mis viajes por Europa, mis viajes por Sudamérica, por Norteamérica, conocer, irme a Israel, ¿verdad? Conocer por dónde caminó Jesús. Y solo pensamos en puros placeres, pero no en compartir con aquellas personas que están padeciendo una necesidad. Y entonces el Señor dice
que la vida del hombre no consiste en la acumulación de las riquezas o los bienes de este siglo. Ahora, ¿qué lección nos da Jesús a nosotros? Porque eso lo compartió con sus discípulos y nosotros extraemos muchos principios para nosotros, pero ¿qué comparte Jesús con nosotros? Veamos lo que Jesús comparte en Lucas capítulo 12, versículo 15 en adelante. Ya lo leí. Perdón. Era Mateo capítulo 6, gracias. Mateo 6:31. Dice: no os afanéis. Para los que no tenemos tantas riquezas, el problema no es la avaricia, sino que el problema es el afán de todos los días. Aquí cambia la perspectiva, porque ahorita lo está enfocando ya no aquel que tiene mucho, sino aquel que tiene poco. Y dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. O sea, no son esos nuestros afanes. Ay, ¿qué me voy a poner? ¿Verdad? No tengo ropa para ahí entra un poco las hermanas, ¿verdad? Muchas nunca tienen ropa, la pobrecita, las hermanas, ¿no? No tengo ropa, no tengo zapatos, ya no hay dónde ponerlos. Y yo, ¿sabe qué me ponía a pensar hoy en la mañana? Por cierto, haciendo un paréntesis, dije yo, wow, Guatemala solo tiene dos estaciones, dos temporadas, ¿sí? ¿Cuáles son las temporadas de Guatemala? Invierno y verano, ¿verdad? Yo dije, gracias a Dios. ¿Se puede imaginar si tuviéramos las 4 temporadas? Qué cantidad de ropa, qué cantidad de zapatos, qué cantidad de... Wow, dije yo, gracias Señor, porque vivimos en Guatemala. Y todavía así nos llaman el país de la eterna primavera. Nos metieron una tercera, ¿verdad? Eterna primavera. Solo tenemos 2, ¿verdad? Bueno, pero ese era paréntesis. Pero esos son los afanes que nosotros tenemos. ¿Cómo hago para pagar la renta? ¿Cómo hago para pagar la luz? ¿Cómo hago para pagar? Ahora el internet es necesario, el internet. ¿Cómo hago para pagar el transporte? ¿Cómo hago para comer? ¿Cómo hago para vestir? ¿Cómo hago para pagar el colegio, la universidad? ¿Cómo hago? Esos son los afanes que nosotros tenemos. Pero el Señor dice: no te afanes por estas cosas. Siguiente. Porque los gentiles, dice, la gente común busca todas estas cosas, pero, aquí hay un pero. Esa es una llamada de atención. Dice: vuestro Padre. ¿Padre de quién? Mío, diga usted. ¿Padre de quién? Mío. Mi Padre, diga, mi Padre sabe qué cosas yo necesito. Sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Él lo conoce, Él lo sabe, Él no lo ignora. Él sabe de qué cosas tenemos necesidades. Entonces te da un principio para que tú puedas obtener esas cosas. Recuérdese que el éxito es la obtención, la finalización, la culminación de los procesos. Entonces dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire qué tremendo es esto. Entonces el principio, ojo con esto por favor, porque no quiero que me malinterpreten. Porque el principio no solamente es trabajar más, hacer más cosas, sino hacerlo con sabiduría, con la sabiduría de Dios, de la manera, con los modelos de Dios, guardando los principios, guardando los estatutos, guardando sus leyes, guardando sus mandamientos. La importancia entonces que nosotros pongamos las leyes de Dios y los principios de Dios a trabajar en nuestra vida, porque entonces así vamos a alcanzar el verdadero éxito. ¿Quieres ser una persona de éxito? Vuelvo a preguntar, ¿quieres ser una persona de éxito? Entonces lo que tienes que hacer es leer las escrituras, estudiar las escrituras y practicar lo que ahí está escrito. Así que entonces el concepto que la Biblia maneja, que Dios maneja en razón del éxito, no es la acumulación de bienes.
Ahora yo pregunto, ¿Dios nos quiere dar esos bienes? Claro, porque Él conoce de qué cosas tenemos necesidades y dice que Él va a dar esas cosas. El problema es que a veces nosotros confundimos las necesidades con los placeres. Confundimos esos términos, una necesidad con un placer. Digamos, usted tiene necesidad de un vehículo y Dios le puede dar un vehículo, pero un placer es que usted tenga un carro último modelo, 0 kilómetros, que no tenga nada recorrido y que sea un top dentro de los vehículos. Eso es un placer. Pasó de ser una necesidad a convertirse en un placer. Entonces, Dios te provee un carro y te provee un carro, un modelo 5 o 6 años atrás o 10 años atrás y dice, ay Dios, ¿por qué el Señor a eso sí les da y a mí no? Porque confundimos la necesidad con placer. Ahora, Dios en su bondad y en su misericordia también puede darnos placeres. O sea, no es que Dios no nos los pueda dar, nos los da. Si Dios dejó las cosas para que las disfrutáramos. Mire, y le voy a poner un ejemplo. Le voy a preguntar algo, a ver quién me contesta esto. ¿Quién se enoja cuando come? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? ¿Usted tiene hambre y le dan de comer? Si usted tiene hambre y le dan de comer, llegó la hora del almuerzo, ha trabajado, ha terminado la jornada y le sirven un plato de comida, se enoja. Ay Dios, otra vez lo mismo, dice una hora, comer otra vez. Si ayer comí. O sea, lo que quiero llamar a su atención es que ese es un placer. Entonces Dios satisface nuestras necesidades y nuestros placeres. Ahora, no va a satisfacer todos nuestros placeres y todos nuestros caprichos. Comer es una necesidad, pero si ya le agrega a usted comer su comida favorita, eso ya es un placer, ¿sí? No sé si me explico. Usted va a disfrutar de la comida porque tiene una necesidad de comer, de satisfacer su hambre, pero usted lo va a hacer con mayor placer cuando le sirven lo que a usted le gusta, ¿verdad? O sea, uno lo hace con mayor placer. Pero entonces Dios da para cubrir nuestras necesidades y a veces para cubrir nuestros placeres. No siempre el Señor va a dar para cubrir nuestros placeres, pero sí para cubrir nuestras necesidades. Ahora, esa es la definición de éxito de Dios. Ahora, yo quiero darte unos principios y voy a ser muy breve para darte estos principios, 3 principios que te van a ayudar a construir y administrar una vida de éxito a la manera de Dios. Número 1, construye éxito acumulando tesoros en los cielos. Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, para acumular esos tesoros en el cielo, tenemos que aplicar 3 principios. Número 1, haciendo las cosas con amor. Haciendo las cosas con amor. En la historia del hombre que acumuló tesoros, dijimos que lo que Dios estaba viendo era la avaricia. Pero nosotros podemos decir: yo no voy a ser avaricioso y voy a empezar a dar, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacerlo sin amor. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 verso 3. Dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve eso. Entonces las cosas que nosotros hagamos tenemos que hacerlas por amor. Cada cosa, ¿verdad? Mire, hermano, cuando le toque que hacer algo en su casa, hágalo con amor. Cuando le toque que hacer algo en su casa, hágalo con amor. Porque si no, de nada le sirve. De nada le sirve si usted no hace las cosas con amor. Por eso tenemos nosotros que hacerlas con amor. Número 2, invierta en los necesitados. Ahora usted ya sabe que si va a dar algo, lo tiene que hacer con amor. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir.
Pero número 3, siendo generoso y dadivoso. 1 Timoteo 6, 18 y 19. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, para poder acumular tesoros en el cielo, tenemos que hacer las cosas con amor. Tenemos que ayudar a los necesitados y tenemos que ser generosos. Segundo principio, ¿cómo construir una vida de éxito? Construye éxito viviendo con humildad, siendo humildes. Hacer a un lado el orgullo. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Vamos a hacer otro ejercicio aquí y vamos a preguntar: ¿qué es la humildad? Ayúdeme, por favor. ¿Qué es la humildad? Falta de orgullo, la ausencia de altivez. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué es humildad? Despierta a los que estén dormidos y pregúntele. Servir, alguien dijo servir. Hacer lo mismo que el Señor. Solo ellos dos contestan ya. Tener la capacidad de ver a todos por igual. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? No es subasta, ¿verdad? Pero bueno, quiero decirle, sentirme igual que el otro. Ok. Yo quiero que analicemos un poco las palabras que hemos dicho. Porque la humildad, algo que no dijimos que era la humildad, es pobreza. Porque la humildad no es pobreza. O sea, qué bueno que tenemos esos conceptos, porque a veces pensamos, cuando decimos bienaventurados los humildes, no está diciendo bienaventurados los pobres, ¿verdad? Habla de la pobreza, pero otra clase de pobreza. Porque hay pobres que son orgullosos y hay ricos que son humildes. O sea, ese es el concepto que quiero que trabajemos. Entonces, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y ahorita vamos a ver algunas características de cómo nosotros podemos construir siendo humildes. Y hay muchas de las que ustedes dijeron. Vamos a ver 3. Número 1, el humilde ve como Dios lo cuida y lo levanta. O sea, el humilde reconoce que Dios está cuidando y que Dios es el que restaura, el que levanta, que Dios es el que posiciona, que Dios es el que establece, que Dios es el que prospera. Y vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Y dice: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso, y cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante. Dios los va a colocar en lugares que ni siquiera nos imaginamos. Verso 7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Entonces nosotros podemos ver aquí que aquella persona que es humilde reconoce que Dios es el que tiene el control, que Dios es el que da las capacidades, las habilidades, que Dios es el que cuida de nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer entonces es la ansiedad, la preocupación, ponerlas delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque Él conoce nuestras necesidades. Nuestros afanes tenemos que llevarlos delante del Señor, porque Él dice que cuida de nosotros. Mire qué tremendo. Uno siempre dice: es que nadie se preocupa por mí. ¿Alguna vez ha pensado así? Nadie se preocupa por mí, nadie pregunta por mí, a nadie le importo, ¿verdad? Pues a Dios sí le importa, porque la Biblia dice que Dios te está cuidando. Y vamos a ver más adelante cómo Dios nos cuida. Número 2, el humilde tiene un concepto adecuado de los demás. Escucha esto. El humilde tiene un concepto correcto de las demás personas. Vamos a leer Filipenses 2:3.
Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores de él. Quiero extraer dos principios de aquí. Número uno, tiene que quitarse usted el espíritu de Kiko, ¿sí? ¿Sabe por qué el espíritu de Kiko? Usted sabe por qué, ¿verdad? Llegaba el chavo con una su pelotita, ¿verdad? Y el Kiko sacaba una pelotona así, ¿verdad? Llegaba el chavo con un su capirucho, no sé cómo le dirán en otros lados, pero aquí le decimos capirucho, hecho de un palo y un bote, y salía Kiko, ¿verdad? Con aquel que le habían comprado nuevecito. O sea, así era él, presumiendo todo lo que tenía, ¿verdad? Y a veces nos pasa a nosotros de la misma manera, ¿verdad? El hermano vino con unos zapatos muy bonitos y uno quiere traer unos mejor. Él no va a venir mejor que yo. Yo soy el pastor, puchis. Vemos la casa, a eso sí les gusta. Vemos la casa del hermano y nos da envidia, ¿verdad? ¿Y por qué yo no puedo tener una casa así, verdad? Una casa de esa manera. ¿Por qué yo no puedo tener un carro como el que el hermano tiene? ¿Qué tiene él de más que yo no pueda tener? Y entonces empezamos a hacer las cosas por contienda, por vanagloria. Empezamos a hacer las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos dañados en nuestro corazón. Ahora, pero también dice, antes bien tenemos que hacer las cosas con humildad. Y dice, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y aquí hay un principio. No está diciendo que nos hagamos de menos. Ojo a esto. El ver a las personas, como dice la escritura, como superiores, no significa que nosotros nos hagamos menos. Ay, es que no valgo, hermano. Ay, entonces yo no sirvo. Ay, entonces pobrecito de mí, ¿verdad? Y queremos que todos nos digan, ay, pobrecito el hermano, ¿verdad? Pobrecito, no le va bien, ¿verdad? Mire cómo lo trata su esposa. Mire cómo lo trata. No estoy hablando de mí, hermano, yo lo aclaro. Si no, sí, pobrecito de mí más tarde. No se trata de menospreciarnos, sino se trata de asignarle valor a las personas y se trata de que nosotros los tratemos con dignidad. Se trata que les demos un valor a las personas, que los tratemos como son dignos. Mire, ¿cómo trataría usted a una persona digna? Si llega a su casa, digamos que usted lo considera digno. ¿A quién considera usted digno? A nadie. Bueno, yo creo que sí, hay personas que tienen dignidad. Por ejemplo, digamos que el presidente Yamatei va a llegar a su casa. Mire, usted hasta limpia la casa, de verdad. Limpia la casa, limpia el mueble del comedor, busca su mejor plato, ¿sí o no? Busca el mejor plato, busca los mejores cubiertos, busca el mejor vaso para poderle dar de beber, busca lo mejor. ¿Por qué? Porque usted lo considera una persona digna y usted quiere recibirlo con esa dignidad, que él se sienta agradado. Lo hacemos por agrado, sí, por agradarlo. El problema es que a los demás los miramos sin dignidad. Ah, no, ese démosle plato plástico, ¿verdad? El que está desportillado, ese démosle, no importa si lo sigue desportillando, ¿no? El tenedor que tiene los dientes así todos cruzados. Así tratamos a los demás. Entonces la Biblia nos dice, trate a los demás con dignidad, como personas dignas. No se trata de que yo sea menos, se trata de que yo le dé dignidad a las personas. Jesús lo hizo de la misma manera. Cuando lo llegaron a buscar su madre y sus hermanos, dijo, mis madres y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Estaba denigrando a su familia? No. Estaba elevando a sus discípulos al nivel de su familia. Los estaba tratando con dignidad. Porque de eso se trata, de que nosotros veamos a las personas con dignidad y los tratemos así, de esa manera. Los tratemos con dignidad. Así que tenemos que tener un concepto adecuado de los demás para poder construir una vida de éxito. Pero número 3, nosotros tenemos que ser humildes y no esperar a ser servidos, sino a servir a los demás.
Jesús nos demostró múltiples veces el corazón que Él tenía por servir a las personas, amándolas y tratándolas bien. Él lo expresó así de esta manera en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora, yo quiero unir esto con lo que dijo el apóstol Pablo. Nuestro servicio debe ser con amor, porque no nos sirve a nosotros estar sirviendo si no lo hacemos con amor. Y él mismo dijo: de nada me sirve entregar mi cuerpo si no lo hago con amor. Entonces, el ejemplo que Jesús nos da no solamente es de una vida de servicio, sino de una vida de servicio en amor. Para que nosotros podamos tener éxito, tenemos que aprender a ser servidores, a servirnos unos a los otros en amor. El apóstol Pablo también nos invita a que sigamos ese ejemplo de Jesús, quien se despojó de su gloria y se hizo un servidor de todos. Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se despojó. Dice que Jesús no dijo: yo soy Dios. Yo soy Dios y que todo el mundo me sirva. Pedro, vení, anda a pescar y tráeme comida. O sea, él no agarró a sus discípulos de sirvientes, sino él les enseñó, les modeló. Él estuvo con ellos, caminó con ellos, durmió con ellos, comió con ellos. Es más, llegaron a una casa a comer y como nadie se dignó a lavar los pies, él se fajó la toalla y se puso a lavarle los pies a los demás. Y les dijo: les voy a enseñar, esto es lo que ustedes deben de hacer. Servir a los demás, no ser servidos. Vayan, cuando lleguen a un lugar, ofrezcan su servicio. Pónganse a servir a las demás personas, porque entonces ustedes van a poder llegar a buenos lugares. Van a estar en lugares de honra, porque los van a posicionar ahí, porque ustedes sirven a los demás. Pero un tercer consejo para construir una vida de éxito: trabaja con esfuerzo y valentía. Ahora sí, hay que esforzarse, hay que ser valientes. Eso le dijo a Josué en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces nos habla de esfuerzo y valentía. Primer libro de Reyes capítulo 2 verso 2 dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. David, antes de darle el consejo para el éxito, le dijo a su hijo Salomón: yo estoy caminando ya en el camino de la muerte, el camino que todo hombre va a recorrer. Pero lo que te digo es: esfuérzate, no seas flojo, no seas haragán, ponete a trabajar. Y cuando le dice ese hombre, le está hablando: tener carácter, ¿sí? Tener gallardía, tener carácter, enfrentar las cosas que tengas que enfrentar, desarrollar ese carácter cristiano que necesitas tener. Entonces nosotros necesitamos desarrollar ese carácter y necesitamos tener ese esfuerzo para conseguir las cosas, pero también tener valentía. No tener corazones desanimados, amedrentados, sino al contrario, tener fortaleza. Y David sabía de esto. Imagínese usted, yo me pongo a pensar el concepto que tenía David del ejército de Dios, ¿verdad? Cuando uno es niño, ¿verdad? Uno mira a todos así súper wow, ¿verdad? Todos pueden hacer de todo y uno los súper admira. Uno súper admira a sus papás, ¿verdad? Porque uno piensa que nada le duele, que a nada le tienen miedo, que nada los cansa, que nada. Y uno, así piensa uno de los papás, pero cuando uno los mira después dice: ay Dios, pobre mi papá, ¿verdad? Le debía haber ayudado un poco, creo yo. Yo tenía un primo de mi papá que era así bien grandote y yo tenía tal vez como 5 o 6 años. Y una vez se le ocurrió subirme en sus hombros. ¿Para qué lo hizo? Cada vez que yo lo miraba quería subirme en sus hombros.
Y ahora yo entiendo, yo digo, de plano se cansaba, ¿verdad? Así, ni modo, ¿verdad? Pero yo en ese tiempo decía, este no se cansa, así tan grandote que era, ¿verdad? Porque así tiene el concepto, así tenía el concepto David del ejército. ¿Cómo este gigante incircunciso viene a provocar a los ejércitos del Dios viviente, verdad? Diciendo, wow, qué ejército poderoso, no le va a aguantar esos filisteos, los van a derrotar. Y los del ejército escondidos en las trincheras, cuando miraban bajar a aquel paladín. Pero él tenía valentía. Si alguien conocía era que ser valiente y esforzado era David, porque dijo, vienen osos y vienen leones y yo les arrebato a esas ovejas. Y entonces, ¿cómo no iba a derrotar a ese gigante? Pero veamos lo que dice Isaías 35, 3, 4. Dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decirles a los de corazón apocado, afligido, desesperado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces la Escritura nos está diciendo, no tengan miedo. Sean valientes. Ahora, ojo a esto, porque la valentía no es ausencia de miedo, sino la valentía es hacer las cosas a pesar del miedo. Eso es valentía. La valentía no es que uno tenga miedo a las cosas, sino la valentía es hacerlo a pesar del miedo. Mire, de repente se oye un ruido en la noche en la casa, ¿verdad? Y el hombre tiene que bajar. No es que el hombre sea tan valiente, no le queda de otra. Tiene que bajar, no va a bajar la mujer, ¿verdad? No es tan valiente. Lo que pasa es que él es el que tiene que poner la cara, tiene que salir a ver qué onda, qué pasa. O sea, la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es hacer las cosas a pesar del miedo. Eso es ser uno valiente. Entonces Dios dice, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, que no desfallezca tu corazón. ¿Por qué dice el Señor? Porque yo estaré contigo a donde quiera que. ¿Sabe qué está ofreciendo el Señor? Una presencia poderosa en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que está ofreciendo. Y voy a leerte este pasaje en Isaías 43, verso 1 y 2. Dice la Escritura, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, aquí ponga su nombre, y formador tuyo, oh Israel, ponga su nombre ahí. Vuelvo a leer, pero léalo con su nombre. Ahora sí ha dicho Jehová, creador tuyo, oh, ponga su nombre, y formador tuyo, oh, ponga su nombre. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Qué tremendo este pasaje, hermano, de veras. Escúchalo primero. Lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que nosotros no tenemos que tener miedo, porque Él es nuestro creador, nuestro formador, nuestro redentor. Él nos puso nombre y le pertenecemos a Él. Mire qué tremendo, hermano. Eso es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha creado, nos ha formado, nos ha puesto un nuevo nombre. Él nos ha redimido a nosotros y le pertenecemos. Somos propiedad de Dios. Ahora, qué interesante, porque dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemará. O sea, está diciendo, cuando venga agua y cuando venga fuego, no está diciendo, te voy a quitar de ahí para que no pases, papaito, mamáito. Porque ese es el corazón de un padre. Uno no quiere que los hijos pasen penas, pruebas, ni nada de eso, ¿no? Uno dice, que yo pase las pruebas, que yo pase las penas, que yo pase los dolores. Mire, cuando un hijo se enferma, ¿no es cierto que uno quisiera estar enfermo en lugar de ellos? ¿Ah? Uno quisiera estar enfermo en lugar de ellos, para que ellos sigan perdiendo el tiempo en la computadora
y todo lo demás. No, pero uno siente ese dolor. Uno siente ese dolor. Pero mire cómo es Dios. Porque Dios dice, escuche esto, ¿qué es anegar? En primer lugar dice, las aguas no te anegarán. ¿Qué es anegar? ¿Ah? Inundar, exacto, inundar. Que las aguas te puedan cubrir, ¿sí? Entonces dice, cuando pases por las aguas, no te van a ahogar. Pareciera que las aguas te están ahogando. ¿No ha escuchado usted esa expresión que dice que tengo el agua hasta el cuello? Dice, ¿verdad? Porque siente que se ahoga, porque siente que no sale, porque siente que las fuerzas ya no le dan, porque siente que los brazos ya no los aguanta para salir y llegar a la orilla. Pero el ofrecimiento de Dios es, las aguas no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, ¿no hay situaciones que a veces son ardientes, hermano? Que a veces sentimos como que nos están quemando, como que nos están consumiendo. Situaciones que a veces sentimos nosotros que, wow, ya no soporto esto más. Pero dice el Señor, cuando pases por ese fuego, no te quemará. ¿Qué es lo que está ofreciendo el Señor? Que en medio de todas esas circunstancias, Dios te va a guardar, que Dios va a estar contigo, que Dios no te va a soltar, que Dios estará sosteniéndote de tu mano. Él ofrece estar con nosotros, ofrece tener una presencia poderosa con nosotros. Hermano, Dios nunca lo ha abandonado. Uno a veces pierde esa perspectiva, no dice, uy, es que Dios no me oye, Dios no sé dónde está Dios, pareciera como que estoy atravesando, bueno, esta es una expresión, el Niágara en bicicleta, dice uno, ¿verdad? Usted sabe qué es esa expresión, porque la gente ponía una cuerda floja en el Niágara y entonces atravesaba ese Niágara y ahí soplan vientos y el agua provoca ciertos vientos que botan a las personas. Entonces pasar en ese Niágara en bicicleta era como decir, wow, en cualquier momento me bota esta cosa. Estoy en una cuerda floja, estoy equilibrando mi vida, no sé qué va a pasar conmigo, pero quiero decirte que Dios te tiene sostenido. Tienes un cable de seguridad puesto por Dios, porque si te llegas a caer, Él te va a sostener para que tú no caigas. Ese es el ofrecimiento que Dios está haciendo, que Dios quiere hacer con nosotros. Yo quiero concluir leyéndote este pasaje en Lamentaciones capítulo 3. Y este es un canto. Lamentaciones está escrito así como un poema, como un canto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca.